decir esto? Si un médico le dijera a usted que se abstuviera de alcohol, querría decir esto que usted no debería tomarlo por la boca, pero que podría transfundirlo directamente a sus venas. Por supuesto que no. Así, también, el abstenerse de sangre significa no recibirla en nuestro cuerpo de ninguna manera. La Atalaya, 15 de octubre, de 1969, páginas 614 y 615. Si usted ha sido testigo durante algún tiempo, habrá oído esta analogía repetidas veces. ¿Es justa esa comparación entre la sangre y el alcohol? Realmente no, porque la sangre y el alcohol son fluidos muy diferentes. El alcohol ya está en un estado tal, que permite que sea utilizado por las células del cuerpo y absorbido como alimento o nutriente. La sangre, en cambio, se comporta de un modo completamente diferente. Una vez que se transfunde, no se digiere ni se emplea como alimento, sino que continúa siendo el mismo tejido líquido, con la misma forma y la misma función. Para que la sangre pudiese ser empleada como alimento, tendría que ser ingerida literalmente primero, y después atravesar el conducto digestivo. Se puede comprobar fácilmente que esta es la realidad, considerando simplemente la razón por la que un médico prescribe una transfusión de sangre. Lo hace cuando un paciente está desnutrido y necesita una buena comida. Por supuesto que no. El médico prescribe la transfusión porque el paciente carece de la facultad de transportar oxígeno a las células en cantidad suficiente. La entera prohibición de la sangre descansa sobre este argumento, pero ¿es válido este modo de razonar? Como se ha visto anteriormente, la sociedad Watchtower apeló a ciertos médicos para apoyar sus ideas de que una transfusión de sangre es equivalente a una comida. No importa que la sangre se introduzca al cuerpo por medio de las venas en vez de por la boca. Tampoco tiene valor la afirmación de algunos de que no es lo mismo que alimentación intravenosa. El hecho es que alimenta o sostiene la vida del cuerpo. En armonía con esto se halla una declaración en el libro Hemorragia y Transfusión, por George W. Crilley, doctor en medicina, quien cita una carta procedente de Denis, médico francés e investigador primitivo en el campo de las transfusiones. Dice, al ejecutar transfusión no es otra cosa sino nutrir por el camino más corto que el usual, es decir, colocar en las venas sangre que está toda hecha en vez de ingerir alimento que solo se convierte en sangre después de varios cambios. La Atalaya, 15 de marzo, de 1962, página 175. Lo que no dice la sociedad a sus lectores es que este médico, Jean-Baptiste Denis, vivió en el siglo XVII. Esa idea había sido abandonada hacía tiempo por la ciencia médica. Más tarde, la sociedad intentó apelar a otra autoridad, Dane Thomas Bartholin, pero esta vez por lo menos admitió que vivió en el siglo XVII, porque no puede la sociedad encontrar apoyo para esa idea entre expertos médicos más recientes. Porque no hay ninguno que la sostenga. Ni siquiera los médicos que son testigos de Jehová estarían dispuestos a poner en entredicho su reputación al apoyar esa idea. La simple realidad es que una transfusión de sangre es el trasplante de un órgano, no un proceso de nutrición. Ahora la sociedad ya admite este hecho. Como indica el cirujano cardiovascular Denton Coley, una transfusión sanguínea es un trasplante de un órgano. Despertad. 22 de octubre, de 1990, página 9. Cuando los médicos trasplantan un corazón, un hígado u otro órgano, el sistema inmunológico del que lo recibe pudiera detectar el tejido ajeno y rechazarlo. Sin embargo, una transfusión es trasplantar un tejido. ¿Cómo puede salvarle la sangre? 1990, página 8. Durante las últimas décadas la sociedad ha intentado esquivar este problema, equiparando las transfusiones de sangre no con el comer sangre, sino con el sostener la vida por medio de la sangre. Esto implica la adopción infundada de un concepto que no es bíblico, como ya hemos visto. Irónicamente, cuando se administran los componentes de la sangre permitidos por la sociedad, se hace precisamente para sostener la vida. Como ya se ha discutido, para que la sangre se convierta en alimento, debe ser ingerida, de modo que pase al sistema digestivo y se descomponga en sustancias que puedan ser utilizadas por las células del cuerpo. Esto no ocurre durante una transfusión de sangre. La sangre conserva su función como sangre, y se emplea tal y como se empleaba en el cuerpo del donante, para transportar alimento y oxígeno a las diferentes partes del cuerpo. Una transfusión de sangre no es más un proceso de nutrición, de lo que lo es un trasplante de riñón. Como se puede ver, la sociedad conoce este hecho. Entonces, ¿por qué siguen afirmando sus líderes que una transfusión de sangre es lo mismo que comer sangre, cuando no hay apoyo de ningún tipo para esa afirmación, y cuando además reconocen que es un trasplante de órgano? Note esto. Una transfusión de sangre no puede ser un trasplante de órgano y una comida al mismo tiempo.
Como hemos visto anteriormente, la sociedad Watchtower prohibió los trasplantes de órganos entre 1967 y 1980, afirmando que era canibalismo. Aunque esa postura era obviamente antibíblica y lógica, era coherente con la prohibición de la sangre. En aquel tiempo, se podía concluir que comer un riñón es lo mismo que recibir un trasplante de riñón. Comer sangre es lo mismo que recibir una transfusión de sangre. Sin embargo, cuando se levantó la prohibición de los trasplantes de órganos, esta situación cambió. Comer un riñón no es lo mismo que recibir un trasplante de riñón. Comer sangre es lo mismo que recibir una transfusión de sangre. Esta incongruencia de mantener la prohibición de la sangre mientras se levantaba el veto de los trasplantes de órganos, es debida al cuerpo gobernante en Brooklyn. Más recientemente se ha establecido de modo más sutil la relación entre una transfusión de sangre y el comer sangre. Por ejemplo, en el libro Razonamiento a partir de las Escrituras, en la página 347, se hace un intento de establecer esta conexión por medio de una ilustración. A modo de comparación, imagínese que un médico le dice a cierto hombre que tiene que abstenerse del alcohol. Estaría dicho hombre obedeciendo al médico si dejara de tomar bebidas alcohólicas, pero hiciera que le inyectaran el alcohol directamente en las venas. La forma en que se administre el alcohol y otras drogas no produce ninguna diferencia en el resultado final, que es la absorción de la sustancia por el cuerpo. Ahora bien, ¿qué sucede si el resultado final no es el mismo? Tendría prohibido la persona de la ilustración el uso de un elixir para enjuagues bucales o de un jarabe para la tos, si estos contuviesen alcohol. Se le prohibiría usar alcohol como antiséptico tópico en loción para después del afeitado. Semejante idea es ridícula, ya que el propósito de la prohibición sería totalmente diferente. El desacierto de esta ilustración se puede demostrar con otra similar. Imagínese que un médico le dice a cierto hombre que tiene que abstenerse de carne. Estaría dicho hombre obedeciendo al médico si dejara de comer carne, pero aceptase un trasplante de riñón. Obviamente, comer y recibir un trasplante de órganos son asuntos completamente diferentes, del mismo modo que la ingestión de sangre no tiene nada que ver con una transfusión de sangre. ¿Por qué se mantiene entonces la prohibición sobre las transfusiones de sangre? Es un hecho evidente que la sociedad está siendo presionada fuertemente para levantar esta prohibición y para admitir que esta cuestión ha sido desde el principio un trágico malentendido. Se ha derramado demasiada sangre literal, y demasiadas víctimas, tanto jóvenes como adultas, han debido ser ensalzadas como héroes. Los hermanos y hermanas han pasado por tanto dolor, tantos casos judiciales, tantos temores y pérdidas, que habría un clamor sin precedente entre los testigos de Jehová y personas afectadas, si de repente se levantase la prohibición de la sangre. Y a pesar de todo, eso es lo que debe suceder. Esto parece que es un hecho bien conocido dentro de los muros de la organización Watchtower. Es interesante observar que las revistas La Atalaya y Despertad informan puntualmente sobre cualquier indicio de que la ciencia médica consiga algún día que las transfusiones de sangre sean algo del pasado. Por poner un ejemplo, desde 1970 han aparecido numerosas noticias sobre el desarrollo de la sangre artificial. En el índice de las publicaciones Watchtower, 1930 hasta 1985, podemos encontrar muchas publicaciones bajo el tema popular sustitutivos de la sangre, dando evidencia de que este tema infrecuente ha sido tratado en 15 artículos. Sangre artificial. Es un hecho que la sociedad dedica enormes recursos a la búsqueda de alternativas para las transfusiones de sangre, con el objetivo de minimizar las muertes. Más aún, la realidad de que todavía no se hayan desarrollado sustitutivos adecuados para la sangre, tal como lo esperaba la sociedad, la ha llevado a abandonar lentamente su posición, pero de un modo que ha pasado desapercibido para muchos. Incluso muchos ancianos de congregación no se han dado cuenta de cómo la sociedad ha suavizado su postura con respecto a esta cuestión. Aunque este cambio puede ser loable en sí mismo, veremos que al actuar de este modo, la sociedad demuestra realmente que ha dejado de creer que las transfusiones de sangre sean incorrectas. El esfuerzo dedicado a minimizar las víctimas no es de ningún modo encomiable, si reconocemos que esta postura se sostiene principalmente para conservar la imagen de la organización y el prestigio del cuerpo gobernante, al precio de muchas vidas y de mucho sufrimiento. Mientras que la sociedad está esperando que la ciencia médica la libere de este dilema mortal, ha demostrado su falta de fe en sus propias doctrinas, transigiendo en los principios que afirma sostener. ¿Por qué debería usted morir?